RCR, la red que comunica y une al Perú. Tenemos dos invitados muy respetados profesionalmente, cada uno dentro de sus labores habituales. Uno de ellos es el doctor Vicente Alanoca Arucutipa. Él se encuentra en Puno, él es antropólogo, doctor en Derechos Humanos, magíster en Lingüística Andina y Educación y representante aymara. Doctor Arucutipa, qué gusto saludarlo. Tenga usted buenos días, muy amable como siempre. Muy buenos días, señor José. Perdón. Muy buenos días, señor José. Siempre es un gusto estar con ustedes y dispuesto a responder a las inquietudes. Y también estamos contactados desde Lima con Manuel Bernales Alvarado, politólogo, consultor internacional, expresidente del Consejo Nacional del Ambiente, amigo de esta casa. Qué gusto saludarte, Manolo, un gusto escucharte. Buen día, ¿cómo estás? Si podría, no te escucho, Manuel, si puedes activar el audio, por favor. A ver. Perdón. No, no te preocupes. Muchas gracias por la invitación y mucho gusto de compartir con ustedes y con vuestro invitado desde Puno, a quien saludo muy respetuosa y fraternalmente. Bien, este justamente es un intercambio para conocer, ¿no?, puntos de vista, sobre todo cuáles son las apreciaciones respecto a lo que han significado ya los lineamientos centrales del gobierno en la presentación ayer de el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, ¿no? Yo quería preguntarle al doctor Vicente Alanoca, ¿no?, con el que hemos conversado en reiteradas oportunidades, ¿no?, ¿qué le ha parecido este mensaje, ¿no? Porque hay quienes piensan que se está alejando un poco del discurso primigenio, del discurso original, del discurso principista de Perú Libre, para entrar a un terreno más morigerado, un terreno menos confrontacional, ¿no? Pero él tiene una visión justamente desde el interior del país y me gustaría compartirla, ¿no? Por favor. Bueno, yo quiero partir del primer impasse que surge, ¿no?, digamos, en relación a la lengua, ¿ya? Cuando Bellido plantea o utiliza la lengua, hay una reacción un poco, es una vergüenza para el Perú, para el mundo, porque eso no ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Es decir, mira, por favor, que hable en castellano, y a un congresista como Montoya que diga la lengua oficial es el castellano, entonces ahí ya tenemos problemas, ¿no? Ahora, más allá de eso, hay cosas que están ocultas, que tal vez se va saliendo, ¿no? Por ejemplo, es una respuesta a esa demanda de gente como que pide grandes cambios de lo que no se pudo hacer en 200 años, en 30 años, en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, ahora aprovechar los mínimos desaciertos de estos días, que también ahí hay que reconocer y admitir, digamos, el grupo de Perú Libre, en la que pues quizás no ha aterrizado en plantear algunas cosas muy, digamos, importantes para el país, pero sin embargo creo que está por delante el tema de la salud, sobre todo el tema de la gobernabilidad, y sin embargo este Congreso que tenemos no es una representación, digamos, de los 55 pueblos originarios de las 48 lenguas. Entonces estamos frente a un problema irresuelto históricamente. Entonces yo creo que ahí lo que ha hecho Bellido es un poco tratar de contentar, pero sin embargo, por más que se intente, hay cosas muy definidas, muy marcadas de alguna gente que pues está acostumbrado, ¿no?, a no reconocer, a admitir el resurgimiento de gente como Bellido, que tiene una, digamos, una procedencia al que a algunos les duele eso, no que tenga digamos, el compromiso no solo con su lengua, sino con las culturas y con los pueblos. Entonces no veo todavía una cosa que digamos pueda contentar. Sin embargo, vamos a ver qué pasa el día de hoy, y seguramente yo pienso que más allá de la confianza, del otorgamiento de sí o no, hay una situación que el pueblo está a la expectativa de lo que va a pasar, y sin embargo cada vez me parece que va perdiendo credibilidad el Congreso, ¿no? Bien, me gustaría escuchar también el punto de vista de Manuel Bernales, ¿no?
¿Cómo estás mirando ya esta presentación, lineamiento de plan de gobierno de Perú Libre, ¿no? Porque hay quienes dicen que ha sido un mensaje conciliador, un mensaje más centrado, etcétera, etcétera, pero la gran pregunta que se hace es, ¿no? ¿Cómo generamos recursos? ¿Cómo generamos la reactivación económica con temas que no se han abordado, ¿no? Yo vengo siguiendo este proceso ya hace mucho tiempo, muy especialmente desde el año 2006 que regreso a vivir en el Perú. Segundo, he empleado para responder breve y telegráficamente a tu pregunta una combinación de tres enfoques. Uno, el método de análisis de contenido que se usa en ciencia política, en sociología, en antropología, en lingüística, en semiótica. Análisis de contenido, que tiene que ver con el texto, con lo que está detrás del texto y con la probable intencionalidad del texto. Y en segundo lugar, no solamente de las palabras, sino del lenguaje actitudinal. Por ejemplo, charchar coca o, como decía el profesor Alanoca, la reacción airada de alguna gente que se encierra en su idioma principal, que es el que más se habla en el Perú. Advirtiendo además que el quechua, no conozco el aymara, no puedo decir nada, advirtiendo además que el quechua, manteniendo la estructura de idioma, la estructura idiomática, en el habla, el quechua, desde la época de la conquista, ha incorporado vocablos y frases del español, algunas de las cuales tienen su origen en el árabe. Y ayer, por ejemplo, cuando un partidario del profesor entrevista a la mamá del presidente del Consejo de Ministros que llamamos Premier, ella emplea un habla, usa el idioma quechua en un habla en el cual incorpora términos del español muy claramente si uno escucha con atención. Segundo, he utilizado lo que se llama el análisis de coyuntura, que tiene dos niveles. El nivel oficial de qué pasa en el Congreso, qué dice el presidente, cuál es el marco constitucional y esas cosas. Y en segundo lugar, el análisis de fuerzas sociales que están ahí presentes. Y para lo que viene, que no me voy a referir ahora, pero que ya estoy trabajando, estoy utilizando el método de Varsavsky, que se llama experimentación numérica, entre otros métodos de inteligencia o información proyectiva hacia el futuro, evaluativa. Bien, el Perú tiene 33 millones de habitantes, el 85% habla español y el otro porcentaje de nuestros conciudadanos habla quechua en su mayoría y un poco menos aymara. Y luego hay otras lenguas que son 48 o un poco menos, dependiendo de la clasificación de quién lo haya hecho. Si uno lee el atlas que publicó BRAC y uno lee y lo compara con los informes del INEI, entonces ahí tiene algunas coincidencias y algunas discrepancias. Segundo, 8 por 3, 8 millones que votaron por quien ganó, 8 millones que votaron quienes perdieron a la segunda vuelta y aproximadamente 7 millones que no participaron. Entonces el Perú tiene, como diría el viejo poeta español, 3 mitades. Tercero, ¿qué ha cambiado en esto? Una cosa es la estrategia y otra cosa son las tácticas en la escena oficial. En la estrategia, el análisis de contenido y el análisis de coyuntura revela que la estrategia no ha cambiado. Están presentes, y esto ha sido acompañado por muchas redes desde provincias, están presentes los objetivos principales de Perú Libre. Y la táctica está dando resultados. Ayer, antes de las 12 de la noche, según mis fuentes de información, ya tenían 66 votos comprometidos. ¿Por qué? Porque contaron con el convencimiento por conveniencia o por convicción, eso no interesa, pero son los votos de los sectores de centro. Dicho esto, entonces, no hay que confundir lo que es el texto visible del discurso ni las tácticas de la comunicación con la estrategia política. Yo me pregunto ¿qué ha cambiado? El reconocimiento de la FENTUP está ahí, el manejo de los recursos públicos está ahí,
Las transferencias a los gobiernos regionales y municipales en vista a las próximas elecciones están ahí. La reforma del sistema educativo para que el FENTUP pueda entrar de frentón, como dicen los chilenos, en el manejo de la educación están ahí. Entonces no hay para dónde equivocarse. Creo que por las características del sistema político peruano, los votos del centro en el Congreso, apoyados en algunos sectores de la colectividad nacional, tanto civiles como religiosos, le van a dar un respaldo. Si ocurre otra cosa, entramos a examinar otra hipótesis. Ahora, doctora Aranoca, visto ya el discurso de Guido Bellido, ¿no? ¿Cómo cree usted que va a reaccionar el elector que votó por las ideas primigenias de Perú Libre, ¿no? Ahora se dice que ha matizado un poco el discurso. ¿Los ha convencido, cree usted? Usted vive muy de cerca, analiza muy de cerca el comportamiento de comunidades tanto aymaras como comunidades quechuas. Usted conoce muy de cerca lo que ocurre en Sierra Sur del país. ¿Ha sido convincente, cree usted, para el elector o cree que está dando un viraje el gobierno? Bueno, yo creo que hay dos cosas ahí, ¿no? Uno, la opción que asumió el electorado es quizás no en relación al partido, sino a la representación que tuvo Pedro Castillo, ¿no? Entonces, hoy o ayer se convierte el discurso en una situación de expectativa para la población, sobre todo que ha confiado en la representación, digamos, que encarna todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también se genera otros dos aspectos, ¿no? Cómo que podría, digamos, ganarse la confianza de un Congreso que pues no tiene legitimidad, digamos, para muchos pueblos, sobre todo en la forma como se lleva o se conduce un proceso electoral en relación a partir de los pueblos originarios. Entonces, eso, por otro lado, también eso de no darle confianza desestabilizaría, digamos, el gobierno de Castillo. Entonces, ahí se genera otra cosa, ¿no? O sea, más la gente, yo he conversado con muchos, más allá del discurso que podría presentar, está si lo dan o no lo dan, ¿no? Entonces, yo creo que la gente ha estado más atento a lo que es del resultado que seguramente hoy va a dar, y creo que el doctor Manuel nos ha dado algunos datos, no proyecciones de lo que podría ser. Entonces, el tema es que ahí hemos visto varios temores, ¿no? Un primer temor es este Congreso tiene miedo a una nueva asamblea constituyente o al cambio de la Constitución, que sabemos que hay pues detrás de esto muchos intereses. Sin embargo, la población mayoritaria, vamos a decir, de los pueblos, sobre todo aymaras, está la demanda de que un nuevo constituyente y el cambio de la Constitución. Entonces eso seguramente no se puede esperar, y creo que ahí estamos aprendiendo y la gente está aprendiendo. No podemos esperar en un mes, ¿no? Seguramente el tiempo va a ir, digamos, aclarando esto, y seguramente puede hacer que surja alguna suerte de ruptura, digamos, o rechazo o frustración en este colectivo, ¿no? Entonces yo creo que eso hemos visto. Sin embargo, yo diría, hay ciertos matices, digamos, de poder convencer, o sea, ya no pensar solo, y eso es real, y eso es, digamos, legítimo también, de que no solo es los pueblos originarios, sino también cómo replantear una agenda que pueda afrontar el país. Por ejemplo, el tema de las concesiones, no se ha hablado mucho de renegociar o revisar eso, ¿no? Entonces, esas cosas creo que la población está a la expectativa, ¿no? Y seguramente a partir de mañana se amanecerá un nuevo panorama, digamos, en relación a lo que va a suceder en esta gestión del gobierno de Pedro Castillo. Ahora, Manuel, tú señalabas hace un instante un tema que me gustaría desarrollarlo. Tú me manifiestas que la estrategia del gobierno sigue intacta. ¿Eso qué significa? Que el gobierno no está renunciando en ningún momento al tema de la Asamblea Constituyente, a las reformas que piensa hacer, a los cambios que piensan hacer. O sea, lo que estaría tratando de hacer es ganar tiempo con lo que tú denominas la táctica. Sí, ahí hay dos lecturas también. Una, la lectura formal que habla del gobierno
separado de la fuerza política y de la fuerza social que lograron ganar la segunda vuelta por un poco más de 40,000 votos. No es todo el país que tiene esa votación. ¿Eso es un error de percepción o es un mensaje conscientemente dicho sabiendo que no corresponde a la realidad? Y eso además se refleja en la propia composición del Congreso. Entonces hay dos caminos. Uno, si se modera, el gobierno va a tener una contradicción con un sector de la fuerza social, digamos Perú Libre, digamos Cerrón, por personalizar, por hablar más claramente, que quieren hasta hoy, hasta el momento, una política más acentuada, más de acuerdo a los lemas de campaña electoral y a los ofrecimientos y expectativas e ilusiones que se dieron en el proceso electoral, que además no fueron uniformes, porque una cosa se decía en Puno y otra en Piura, y eso es evidente. En cada sitio había un mensaje como para captarse el interés de la gente. Segundo, si el componente Castillo con FENTUP logra cohesionarse alrededor de él y de la FENATEP, perdón, no FENTUP, la FENATEP, y logra además armar su partido distinto de Perú Libre, va a tener que buscar aliados. Y esos aliados son Juntos por el Perú y algunos otros sectores de Acción Popular, por ejemplo, que están cercanos a ellos porque además tienen una base importante en Cajamarca y en otros sitios también. En consecuencia, este proceso va a continuar. Y yo creo que, para decirlo brevemente, tanto la oposición de derecha como el centro y como las fuerzas que han logrado llevar a la victoria en la segunda vuelta al presidente Castillo, siguen en un proceso electoral. Sus discursos son electorales. No ha habido ningún discurso analítico. Y es más, yo creo que si el canciller hubiese redactado el documento que leyó el presidente del Consejo de Ministros, que se le llama Premier aquí, no hubiera cometido los errores ni de redacción ni de lectura que tuvo ese documento, y eso yo lo tengo bien fichado. He hecho una ficha para hacer el análisis de contenido, pero no me voy a detener. Concluyo. ¿Quién tiene la iniciativa estratégica políticamente hablando hasta el momento? ¿La fuerza de oposición o el conglomerado que ha ganado las elecciones en la segunda vuelta, manteniendo la composición política en la escena oficial del Congreso de la primera vuelta? Mi respuesta es que la sigue teniendo quien ha ganado la segunda vuelta, pero hay expectativas crecientes, como lo ha dicho el profesor, hay expectativas crecientes, hay necesidades muy grandes, y el mensaje también ha apuntado a avivar las calles, no la calle, las calles del interior de Lima y otros sitios en favor de esas ilusiones y esos planteamientos electorales. Mientras tanto, se están comportando dentro de las formas constitucionales, en las cuales pueden decir muchas cosas, pero no hay ninguna violación constitucional. ¿Qué pasa después? Hay también dos caminos. Logra su voto de investidura, que no es voto de confianza, se le dice voto de confianza, pero constitucionalmente, eso lo sabe el profesor, se llama voto de investidura. Y luego vendrán las interpelaciones, porque así lo ha planteado el bloque de oposición en el Congreso y en el país. Vendrán las interpelaciones uno por uno. Y mientras tanto, siguen las firmas para recoger el tema constitucional. Nadie ha renunciado a eso. O sea, seguimos en carrera con dos fuerzas y con un centro inexistente. No hay un centro coherente existente. Y la derecha sigue dividida. Recién se han juntado los grandes electores de este resultado. No han sido solamente los votos a favor de Castillo, sino las divisiones de la derecha, como lo ha demostrado el doctor Denis Chávez de Paz en múltiples oportunidades aquí y en el extranjero. Entonces, la iniciativa estratégica la sigue teniendo el conglomerado de fuerzas políticas que llevaron a la victoria al presidente Castillo. Y está por verse si esto, además de mantenerse dentro de la legalidad y con los apoyos de Juntos por el Perú y otros sectores, también va a seguir contando, pese a la salud, al alza del costo de vida, a las frustraciones de la vida diaria, va a seguir contando con las ilusiones de sus votantes en el interior del país, la mayoría de los cuales no son pueblos originarios. Los votos gruesos son de un Perú mestizo, del cual
cerca del 85% habla español. Voy a plantear una pregunta provocadora para ambos. ¿Sigue o no sigue teniendo decisiones políticas, decisiones de control Vladimir Cerrón luego de esta participación ayer de Guido Bellido en el gobierno? Doctora Lanoca, y luego la misma pregunta a Manuel Bernales. Bueno, yo creo que es evidente eso, ¿no? Hay cosas que, mire, más allá de la postura ideológica, política que podría tener el doctor Cerrón, me parece que también tiene propuestas interesantes en poder afrontar, ¿no?, los problemas que no supo afrontar el Estado, el gobierno, los anteriores gobiernos. Entonces, las ideas que ayuden a construir, digamos, un gobierno más inclusivo, más abierto, más plural, yo creo que son bienvenidas, ¿no? Y en ese proceso hay problemas que afectan a grandes o a algunos clanes de poder, como eso es evidente. Obviamente va a tener un rechazo, y a mí un poco me preocupa, o sea, la gente de la derecha aprovecha, digamos, bajo estas dos categorías, ¿no? El comunismo, el terrorismo, ¿no?, a cualquier propuesta interesante que podría tener Cerrón. Y seguramente le cuesta y va a costar, como, claro, es un líder del partido, y probablemente pues ahí va a ser bien difícil que se desancle Pedro Castillo. Entonces, yo creo que, o sea, inclusive si Keiko o alguna gente de la derecha tiene una propuesta interesante en construir país, pues bienvenido, ¿no? Pero sin embargo nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de gente, la verdad era una vergüenza escuchar a algunos congresistas que están fuera del foco y también ya tienen muy marcado y definido las cosas que entienden sobre la contextualización o cómo piensan el país. Entonces ahí siempre va a colisionar, ¿no? Entonces yo pienso que como partido probablemente, por más que algunas fragmentaciones o rupturas que ocurre, normal eso, yo creo que todavía sigue teniendo, digamos, esta injerencia, pero sin embargo, como reitero, digo, de que si son buenas, son propositivas en construcción de un país, no como el país espera, creo que es bienvenido, no más allá de su vinculación o las acusaciones que se le está haciendo, no solo a Cerrón, sino también al mismo premier. Manuel, por favor. Mira, yo coincido con el espíritu de lo que acaba de expresar la persona, el profesor con quien estamos compartiendo esta conversación. Coincido con ese ánimo. Mira, yo he trabajado en 14 estados con gobiernos del Frente Popular de Izquierda. Dentro de Naciones Unidas se trabaja con todos los sectores y también en guerra, en situación de guerra. Poca experiencia tienen de esto algunas personas que se dedican a los menesteres en los que estamos nosotros. Muy bien. Hay un criterio fundamental: evitar la muerte, educar, sanar, comer, trabajar. Eso no se logra solo con ilusiones o declaraciones, se logra con medidas concretas. Y ni la oposición del Congreso, ni el gobierno han presentado en esta solicitud de apoyo para la investidura ningún análisis concreto. Incluso hay cosas que a mí sinceramente me sorprendieron. El párrafo, por ejemplo, que se refiere a Petroperú, dice que Petroperú está hasta las patas, para decirlo rápidamente, pero puede funcionar por una decisión del gobierno como las grandes empresas. Entonces, ¿qué es eso? ¿Eso es en virtud de qué? ¿De que lo dice? ¿Cuál es el análisis? No existe. Segundo, la influencia del médico ciudadano con ciudadano Cerrón. Es bien sencilla. Hay 12 ministros que han sido cuestionados, no solo por la oposición, estimado amigo abogado y antropólogo, han sido cuestionados también por distintos sectores, no solamente por la oposición. Hay otros sectores que analizan e intervienen. Entonces, y se mantienen todas las personas que han sido puestos por el médico Cerrón. Se mantienen, no hay ningún cambio. Y así van a conseguir esos votos de investidura, probablemente, de repente no. Pero yo pienso que en términos de probabilidades que sí. En consecuencia, las cosas
hay que verlas en función de cuáles son los resultados concretos para la gente. Y en esos términos no hemos tenido ni una sola propuesta. Les voy a dar un dato. ¿Saben cuánto se demoró el gobierno de Velasco y el de Morales para llegar a un planteamiento como el que ahora se está repitiendo? No, muy parecido, no idéntico. ¿Cómo el qué? Muy parecido, no idéntico. Sobre la integración del sistema de salud, 17 meses de trabajo con rectores de universidades, médicos, especialistas del Perú y del extranjero, trabajando a tiempo completo. Y no con un discurso del proceso electoral y otro que sigue siendo el mismo, tanto de oposición como de gobierno en este periodo. Parece que la campaña electoral sigue. ¿Por qué? Porque lo que se trata es conquistar la mente de la gente. Ahora yo me pregunto, si gana el FENTUP y si esto se establece, ¿la derrama magisterial va a seguir pasando avisos por el programa que ustedes tienen? Una cosa es con el SUTEP y otra cosa es con el FENTUP. Y eso todo el mundo lo sabemos y son las conclusiones prácticas que hay que sacar de esto. Por otro lado, hay divisiones importantes, hay fuerzas sociales en el país que no se han mencionado. Hay divisiones en la policía, hay orientaciones en la Fuerza Armada, hay orientaciones en las iglesias. La Vicaría de Jaén, la Vicaría de Sicuani apoyan este sector, otros sectores de la Iglesia Católica no. Entonces, todo esto muestra un panorama que es mucho más del discurso de pueblos originarios versus la derecha reaccionaria. El asunto es mucho más complejo. El Perú tiene 3 mitades electorales, 33 millones de personas y muchas cosas concretas por resolver y que la gente espera. Si no, la gente va a pasar de la desilusión a la protesta. Muy bien, yo quiero agradecerle desde Puno al doctor Vicente Aranoca Arcutipa, antropólogo, doctor en Derechos Humanos, magíster en Lingüística Andina y Educación y representante aymara, y lo mismo que a Manuel Bernales Alvarado, politólogo, consultor internacional, en su momento ha sido presidente del Consejo Nacional del Ambiente. A ambos, muchas gracias, un abrazo a la distancia. Muy gentiles por acompañar esta comunicación. Gracias doctor Arcutipa. Gracias, Mestizo y charapa para todos. Gracias, muy amable. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.